Sintonízanos en radiolaRR.com. A primera vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, ¿cómo estamos? Sean todos bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en radiolaRR.com. Qué bueno estar con todos ustedes en esta mañana, 2 de junio. Estamos en el primer día laboral de este sexto mes de este año. Así que sean todos bienvenidos. Les reitero el agradecimiento por estar con radiolaRR.com. Hoy está con nosotros Fran Durán en controles, soy Francisco Gómez. En esta mañana, bueno, por cierto, una mañana no muy habitual, con muchos sonpopos de mayo. Se tardaron un poco en salir, ¿no? Medio dicen que ya habían salido algunos, pero hoy, creo que hoy por la mañana, por lo menos en estos lados de San Salvador, ya han amanecido bastantes. Ayer el presidente de la República, Nayib Bukele, dio el mensaje a la nación, no sé si llamarlo informe, pero sí dio su mensaje a la nación en el Teatro Nacional. Para analizar este punto y hablar de otros tópicos también, mi invitado hoy es César Villalona, economista que, bueno, tiene muy de cerca el acontecer nacional, la coyuntura salvadoreña, en darle seguimiento a cómo vamos avanzando. César Villalona, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Francisco, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias, César. Bueno, quiero comenzar diciendo el sexto año de Nayib Bukele, el primero de la segunda gestión al frente de El Salvador. Hoy lo hizo en el Teatro Nacional, ante autoridades del país y afuera una multitud también que le estaba dando apoyo, que también sobre ese punto hay comentarios que podemos hacer. ¿Qué escuchamos ayer, César Villalona? ¿Qué puede destacar? Donde recordamos hace un año que se decía de que el despegue económico venía en este quinquenio. Se dijo que la medicina amarga estaba en la economía de El Salvador y ese iba a ser el tema principal porque la enfermedad de las pandillas ya había sido eliminada. ¿Qué puntos podemos destacar primeramente del discurso ayer de Nayib Bukele en la voz de César Villalona? César. Bueno, mira, para mí el discurso es el mismo del año pasado y del año antepasado y del 2022, del 21. Yo no escuché nada nuevo. Sí. No tengo nada nuevo que destacar, en absoluto. Lo que sí vi fue un presidente de facto, por cierto, hay que siempre decir esto, porque es resultado de unas elecciones inconstitucionales, en tanto la reelección está prohibida en la Constitución. Lo que sí vi fue un presidente como muy agresivo, como muy nervioso, molesto y amenazante. Lo primero, casi la primera media hora se dedicó a rechazar la crítica internacional por las violaciones a los derechos humanos en el país, por el tema de la democracia, de la transparencia, conceptos que él criticó. Se le veía muy molesto. Parece que le preocupa mucho su imagen en el exterior. Una parte grande de la primera parte se la dedicó a eso. A veces uno no sabía ni de quién hablaba. Le molesta que se diga que aquí no hay democracia, que no hay Estado de Derecho, transparencia, derechos humanos, que hay países que todavía creen en los organismos internacionales,
en tratados internacionales de defensa de los derechos humanos, que le preocupa que presidentes de otros países hablen de democracia y critiquen a El Salvador. Bueno, eso significa que la opinión pública internacional, que es cada vez más crítica de lo que aquí ocurre, le preocupa mucho. No es casual este tema. Segundo, volvió a hablar de que han resuelto el tema de la delincuencia, pero eso se lo escuchamos hace tiempo. O sea, ya ese es un tema trillado, completamente trillado. Hemos resuelto el tema de la delincuencia. Además, en el marco de un enfoque contradictorio, porque dice que va a seguir el régimen de excepción para que los salvadoreños no sean asesinados. Esto quiere decir que si se quita el régimen de excepción, vienen los asesinatos. ¿Y por qué tienen que venir los asesinatos? Si el tema está resuelto. Si el tema está resuelto, ¿por qué sigue el régimen de excepción? ¿Y por qué quitarlo genera problemas? Eso significa que esto no está resuelto. Que lo que hay es un pacto, como reveló un medio de prensa. Por cierto, se dedicó también a criticar eso. Hizo referencia a esa publicación donde se habló del pacto con las pandillas, lo cual quiere decir que le dolió esa publicación. Porque todo lo que yo vi fue un presidente dolido. Desde que comenzó hasta que terminó estaba dolido. Nervioso, molesto por lo que se dice de aquí, por las críticas internas. Ok. A la defensiva. A la defensiva. Pero además, lo vi también manteniendo promesas. La promesa de mejoría. Dijo que vamos a construir el país que soñamos. Pero ¿cuándo se va a construir el país que soñamos? En el discurso de toma de posesión de este segundo mandato, dijo que la economía estaba mal y que venía una medicina amarga. Bueno, pero entonces que hablara de eso, de cuál es la situación económica, porque se supone que en un año debía haber avances. Y en el discurso no hubo ninguna mención a avances, salvo el tema de seguridad. ¿O es que todo se resume en la seguridad? ¿Qué dijo de la salud? ¿Cuáles son los avances en salud? Bueno, no hay avance. Lo que hay son 54 o 45 unidades de salud cerradas y menos inversión en el primer nivel de atención, despido de médicos, de enfermeras, de personal de salud, aumento de enfermedades prevenibles. ¿Qué logro destacó en educación? No se le ocurrió decir nada. Había prometido 5.500 escuelas que iba a reparar y reparó 49 en 5 años. Y ahora está anunciando que vuelve otro proyecto de reparación de escuelas. En educación, lo que tenemos en este año, en este segundo año, primer año mejor de gobierno de facto, es la reducción de la matrícula escolar. 20.000 estudiantes menos en las escuelas públicas y 40.000 en los colegios privados. Lo que tenemos es que la deuda con la UES volvió a crecer. Dijo que la pagó, pero en este momento deben como 3 millones y no construyen las sedes. Y hay menos aspirantes a estudiar en la UES. O sea, todos los niveles educativos están golpeados. ¿Qué dijo de la vivienda? ¿Hay algún avance en la vivienda? Aquí hay 500.000 de familias que no tienen vivienda digna, según Casalco, porque el gobierno no da los datos, pero lo da la empresa constructora, la Cámara de las Empresas Constructoras. ¿Qué dijo del agro? Él había ofrecido avanzar hacia la seguridad alimentaria y lo que tenemos es una dependencia de importaciones enorme. Cada vez dependemos más de productos del exterior. Este año la cosecha no alcanza ni la acumulada y la que va a iniciar para darle de comer a la gente en agosto. Habrá comida, pero importada, favoreciendo a los importadores. ¿Qué dijo de infraestructura? Se volvió a referir a lo de los chorros, pero acaban de hacer de nuevo, de paralizar la obra ahí por 3 días y dijo que la iban a terminar en 2 años. Bueno, lo mejor es que no la terminen, porque si terminan eso va a ser un peligro.
de todo el que transite por ahí. Lo mejor es que dejen ese proyecto. ¿Qué avance mostró en infraestructura aquí? ¿Y por qué no hace referencia a los aspectos que la gente necesita? ¿Qué avance mostró en cuanto a la mejoría de las condiciones de vida del pueblo en general? La comida, los ingresos de la gente, los precios. Nada. Entonces es un discurso centrado en volver a recordar que él resolvió el problema de la seguridad, según él, en criticar a los que lo critican, ya una actitud defensiva, y en hacer promesa de que vamos a construir el país que soñamos. Lo mismo de siempre. Habló de que hay una nueva era, la era de él, porque él es un monarca. Y hay una cosa así que, con esto quiero cerrar, que es muy peligrosa. Eso fue un discurso muy agresivo. O sea, nosotros vimos un mandatario nervioso, molesto, dijo 28 mentiras, yo se las conté, mintiendo, difamando, pero también amenazando. Amenazó a las ONGs. Llegó a decir que si alguien que comete un crimen y se va a trabajar a una ONG, ya es impune. Se hizo esa pregunta. ¿Y desde cuándo las ONG están contratando a criminales? Hay muchos criminales que están en el gobierno, pero yo no conozco criminales en las ONGs. Ahí hay una amenaza. Eso significa que puede actuar con violencia contra instituciones que lo que hacen es llevar proyectos a las comunidades. Y llegó al extremo de decir que el 30% de los recursos que quieren quitarle es para que los proyectos lleguen a las comunidades. Es decir, le quieren quitar el 30% de los recursos de cooperación para pasarlo al Ministerio de Hacienda. Y después dicen que es para que esos proyectos lleguen a las comunidades. Que el Ministerio de Hacienda va a hacer proyectos de salud, de educación. Lo que le van es quitar el dinero a esas instituciones y va a bajar la cooperación y van a aumentar los problemas en las comunidades, en los sectores de menos ingresos, que con lo que trabajan las ONG. Menos proyectos de vivienda, de agua, de salud, de educación, de agricultura, de todos los apoyos que se dan, hasta educativos. Aquí hay ONG que alfabetizan gente, porque el Estado no resuelve. Por cierto, ni siquiera ya existe el programa de alfabetización que venía de los gobiernos anteriores. Entonces, lo vimos amenazante. Y también amenazó a dirigentes populares, justificó capturas, justificó violaciones de derechos humanos. Y quiero decir que eso de la transparencia y de la corrupción no es un asunto de lo que se opina en el exterior, ni de lo que yo pueda opinar, o de lo que pueda opinar un dirigente popular, alguien de oposición, un partido político, un sindicato. No, eso está en el documento del Fondo Monetario Internacional. Cuando este gobierno firmó ese convenio con el Fondo Monetario, reconoció que era un gobierno corrupto, porque ahí hay un capítulo que tiene que ver con la transparencia y la gobernanza. Yo no sé si él lo ha leído. Posiblemente él no lo ha leído. O se hace el que no lo sabe. Pero ahí se habla de que hay que aprobar una ley anticorrupción. ¿Por qué firmó un documento con el Fondo Monetario Internacional que le va a dar un préstamo de 1.370 millones a cambio de que aplique medidas? Y en ese documento acepta que tiene que aprobar una ley anticorrupción. ¿Para aplicársela a la gente del pasado o para aplicársela a su gobierno, a la gente de su gobierno? No es una ley retroactiva la que le están pidiendo para averiguar si alguien hace 30, 40 años cometió un acto de corrupción. Es la corrupción actual. Porque aceptó que tiene que, en ese documento que firmó con el Fondo Monetario, aceptó que tiene que presentar los informes de auditoría de los préstamos de los años 2020-2023. No hay informe de auditoría. O sea que no le rinden cuenta ni a la cooperación internacional. Y se queja de que la cooperación se queje. Y acepta en un documento que va a entregar los informes de auditoría, que va a revelar los gastos del FOPROMI, un fondo que crearon en el marco de la emergencia que ha manejado más de 800 millones y es una especie de partida secreta. No se sabe en qué han gastado 800 millones instituciones del Estado en el marco de la emergencia. Una emergencia que ya no existe, porque la emergencia existió en el año 2020.
Aquí no estamos en emergencia. El régimen de excepción no es un estado de emergencia, es otra cosa. Y no revelan los datos del FOPROMI. Y se comprometió en el documento con el Fondo Monetario a ser transparente, a decir cómo es eso. Se comprometió en ese documento a despolitizar la Corte de Cuentas. Se comprometió en ese documento a revelar toda la información relacionada con la Chivo Wallet. Es decir, ¿qué es lo que están haciendo con la compra de Bitcoin? ¿Hay corrupción ahí? ¿Hay mentira? ¿Es cierto que han comprado Bitcoin? ¿Es mentira? ¿Han perdido? Eso es dinero del pueblo, jugando en un casino digital. Ahí está el compromiso, incluso de parar eso a partir de julio de este año. Se comprometió a revelar los nombres de las empresas y de los socios, de las personas que le venden al Estado, que son contratados, porque aquí la ley de acceso a la información, de compras públicas prácticamente no existe, y la Asamblea Legislativa tiene información reservada por 7 años. Desde julio del 21, cuando Nuevas Ideas y sus aliados controlaron la Asamblea, aprobaron que no van a revelar gastos de la Asamblea Legislativa por 7 años. Estamos hablando del 21 al 27. Revelarían entonces en el 28. ¿Y por qué están ocultando datos la Asamblea? ¿Y por qué acepta ahora que sí van a revelar los datos de a quienes les compran y dar los nombres de los proveedores? Es decir, todo un capítulo del Fondo Monetario es un capítulo que dice que el gobierno es corrupto y es un gobierno que no es transparente. Y él arranca el discurso, los primeros 30 minutos, criticando que le digan en el exterior que su gobierno no es transparente, que su gobierno no es democrático, que viola derechos humanos, etc. Y aquí no hay muchísima gente defensora de derechos humanos que está presa. Rubén Leonora no la capturaron, inventándole un delito. No está Zavala preso. Y otras personas amenazadas, otros presos. El abogado que salió con la comunidad está preso, y el pastor, la comunidad del Roble. ¿Cuáles son los delitos? Marchar en la calle. Y hay gente que está en el exterior, que se ha tenido que ir al exterior, defensora de derechos humanos, periodistas, 500 sindicatos sin legalidad. Tenemos 500 sindicatos sin legalidad en el país. Esa es la realidad que tenemos. Entonces, ese nerviosismo, esa violencia verbal, expresan que está dolido, que algo huele mal. Cuando se actúa con violencia es porque se tiene miedo. Si se sintiera seguro del apoyo del pueblo, no tuviera que amenazar tanto. Pero sí hay que poner atención a la amenaza, porque esto no es juego. O sea, yo creo que aquí está planteado la necesidad de una gran alianza social, ojalá que se pueda, para hacerle frente a lo que viene, porque sí lo vimos muy violento, lo cual es un indicador de que su capacidad de control por el lado de los mecanismos ideológicos se le está mellando. Entonces sigue ahora amenazando con la fuerza. Eso es lo que hemos visto. Ahora, yo sé que no puede exhibir ningún logro, porque si nosotros revisamos lo que ha pasado en este año, variable por variable, todo está peor. Yo lo sé, pero tampoco le acepto que no diga nada y que lo que haga es amenazar y seguir recordando que en el pasado se inventó 200,000 muertos por la pandilla, que en el pasado. Nosotros no podemos pasarnos la vida escuchando que en el pasado va a llegar un momento de que va a acusar a un gobierno del siglo XIX de los problemas que tenemos hoy en ese camino. Entonces tampoco vimos ningún rumbo. ¿Cuál es el rumbo? ¿Qué es lo que va a hacer para enfrentar los problemas de pobreza que están reconocidos por la encuesta de hogares, que hay más pobres en el país? ¿Qué es lo que qué es lo que se va a hacer para generar empleo? Es el principal problema que señala la población, el empleo, para mejorar los ingresos de la gente, para que los precios no sigan subiendo. Bien, me parece realmente un acto bastante deplorable y que expresa a un presidente a la defensiva. Tal vez esa es la parte buena,
que ya lo vemos nervioso. Y eso es positivo para los que somos opositores, porque eso es un reconocimiento de que no le está yendo bien. Pero el elemento negativo, o los elementos negativos, son las mentiras, la manipulación y la amenaza. A eso hay que ponerle mucha atención. Hay que salirle al frente a ese discurso, porque es peligroso. Bueno, este es mi resumen sobre esa actividad de ayer, del primer año del gobierno de facto que tenemos. ¿Fue un informe o simplemente llegó a dar palabras, César? No es un informe, porque un informe implica decir que prometió, que ha hecho, se rinde cuenta. Yo creo que fue un discurso de queja, mucha queja, muy quejoso. Se pasó 30 minutos quejándose de que lo critican. Pero todo el mundo tiene que aceptar crítica, porque todos tenemos opositores. Hay gente, como dice Silvio Rodríguez, hay gente que me quiere y gente que me odia. ¿Y qué vamos a hacer? Así como hay gente del gobierno que nos odia, bueno, en la oposición también hay gente que rechaza al gobierno, eso es normal. Entonces, ese malestar es expresión hasta de inmadurez, pero también de prepotencia. Inmadurez personal, prepotencia, pero hay malos instintos ahí, malos instintos. Yo creo que estamos en una situación peligrosa en el país. La economía anda mal, los problemas sociales se han agravado, hay muchos factores de conflicto, despojo de tierra, víctimas del régimen de excepción, esto continúa, persecución política continúa, deterioro de la salud, deterioro de la educación, problema de empleo, problema de ingresos, todo caro, todavía continúan los cortes de agua, una infraestructura vial que es un desastre, un caos en el transporte. Aquí hay demasiados problemas en el país, pero también hay que agregarle un régimen violento, pero inseguro sobre su capacidad de mantener su dominación, y eso lo hace más agresivo. Ese temor lo hace más agresivo, porque tienen el control completo del Estado para actuar. Todo el aparato coercitivo está controlado por una persona o por una familia. La fiscalía, la policía, la Fuerza Armada, hasta la policía militar de la Fuerza Armada la han tirado a la calle. Las cárceles, el sistema judicial, todo el aparato represivo está bajo control. Y yo creo que también le preocupa la respuesta social. Voy a hacer referencia solo a la marcha que hubo aquí el Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo. Esa marcha él la vio, eso fue potente. Es decir, aquí hay miles de gente que están desafiando el terror, la violencia, la violación de derechos humanos y las amenazas. Y las marchas del 1 de mayo fueron fuertes. O sea que, a pesar de todo el control del Estado, creo que tiene temor de no poder garantizar la dominación política. Y eso lo hace más irascible, más temeroso y más violento. Estamos en un momento de peligro, continuamos en un momento de peligro, pero también de ascenso de la lucha popular. La lucha popular continúa, sí, y está en ascenso, y creo que se va a fortalecer. Ahora, César, según lo expresado ayer por el presidente de la República, la publicación del Economista, como dicen, pegó bastante, porque se refirió, justificó, se burló, ninguneó, pero se refirió completamente. Esas son las partes, y habló también de que ya habían logrado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que palabras más, palabras menos, dijo que no eran amigos, pero a pesar de todo el trabajo que se ha realizado, ahora ellos sí han confiado también. ¿Pegó mucho lo del Economista, de esta nota que se saca allí, César? Sí,
le dedicó un espacio a eso, en todo el tema de democracia, de Estado de Derecho, transparencia. Y por eso hizo referencia a la monarquía. Ahora resulta que la democracia consiste en votar. Aquí hay más democracia que en un país donde hay monarquía, porque aquí se vota. Eso es caer en una visión unilateral. A mí no me agradan las monarquías, pero yo no puedo reducir la democracia al voto. Además, aquí, ¿qué elecciones libres ha habido? Porque también habló de países que anulan elecciones. Yo no sé a cuál se refería. Que anulan elecciones, utilizó esa palabra. Pero aquí las elecciones del año 2024 fueron inconstitucionales. ¿Cómo va a haber democracia si él es presidente? Después de haber gobernado 5 años. Aquí no hay democracia porque el presidente de facto. Todo lo que emana del presidente no tiene legalidad. El fiscal es de facto, porque fue impuesto en el año 2021 de manera ilegal, y la Sala de lo Constitucional también. Todos esos órganos han caído en la ilegalidad. El Tribunal Electoral que le aceptó su candidatura. Entonces, sí, la crítica de que aquí no hay democracia es válida. Es válida. Y le dolió mucho porque le duele mucho lo que suena en el exterior. O por lo menos aparenta que le duele más lo de afuera que lo de adentro. Nunca había visto un discurso de él donde le dedicara tanto tiempo a quejarse de lo que se dice afuera, aunque ya antes lo había hecho. El discurso del año 2022, creo que fue del 21, donde habló, fue un discurso del Día de la Independencia, criticó también a quienes critican en el exterior, gobiernos, organismos internacionales, y habló de que este es un país soberano, etcétera. Por cierto, ahora lo repitió. ¿Cómo puede ser soberano un país donde llega el canciller de Estados Unidos a dar órdenes, a imponerle decisiones que lo que han hecho es meter a este país en un lío internacional con esos presos venezolanos que tenemos aquí? Ya el alto comisionado de las Naciones Unidas, creo que para los derechos humanos, le mandó una carta a Trump y a Bukele pidiéndole que aclaren la situación de los venezolanos. Se ha metido en un lío diplomático por estar obedeciendo a Estados Unidos, que lo que vino fue a imponerle, Rubio, que le entregue el puerto de la Unión, la energía nuclear y la minería, si es que va la minería, porque no se sabe. Entonces, no somos soberanos. Bukele es presidente por 2 razones. Uno, por el apoyo del gobierno de Estados Unidos, y la segunda es por el apoyo de la oligarquía. Si Salvador Sánchez Serén hubiera intentado reelegirse en el año 2019, aquí lo hubieran derrocado. Aunque hubiera saltado la ANEP, la ACE, la Cámara de Comercio, FUSADE, todos los gremios empresariales hubieran montado una campaña de violencia contra el gobierno, hubieran hecho un paro empresarial y hubieran derrocado el gobierno. Claro que Sánchez Serén no iba a hacer eso. No por eso, sino porque la Constitución lo prohíbe. Pero me refiero, si se le hubiera ocurrido eso, que no se le iba a ocurrir, es un ejemplo. Aquí Bukele se reeligió y todos los gremios empresariales lo apoyaron. Y los militares, que saben que está apoyado por Roberto Criete, por Regalado, por los millonarios de este país, los millonarios más millonarios, y que está apoyado por el gobierno de Estados Unidos, entonces le obedecen. Porque los militares hacen lo que dice el gobierno de Estados Unidos en nuestros países. Las Fuerzas Armadas de nuestros países, no las Fuerzas Armadas venezolanas, pero sí la nuestra. Sí, ya lo hubieran derrocado. Se dejaron utilizar para dar un golpe de Estado en el 2020 cuando incursionaron en la Asamblea, porque saben que está apoyado por el imperialismo. Él es un presidente porque la oligarquía y el imperialismo norteamericano lo respaldan, y por eso pudo imponer la reelección. Y también le ayuda a la crisis de la oposición política partidaria. Eso le ayuda. Muy endeble y que no puede imponer nada ni opina de nada. Que esto hay que decirlo responsablemente. Tenemos una crisis. Aquí la batalla la está dando el movimiento popular. Entonces, no es soberano ni es democrático. Y por eso gobierna en un marco de ilegalidad,
controla el órgano judicial no por mandato del pueblo, sino por acciones ilegales. Y sabe que la oposición es débil, que no lo puede doblegar y que los que tienen poder económico y mediático, que son los oligarcas, lo están respaldando. Bien, ¿eso es democracia? No, eso es un Estado totalitario. Eso es lo que tenemos en el país. Entonces, la crítica internacional sí le complican, donde se mezcla también un elemento de megalomanía. Porque yo no sé por qué hay que molestarse tanto, porque le critiquen a uno. Todo el mundo recibe crítica. Nosotros tenemos amigos y tenemos enemigos. Y hay un montón de enemigos de uno que uno no sabe ni quiénes son, ni lo conocemos. Pero este señor es muy, muy sensible ante lo que se dice. Y lo que se dice es justo. Porque ¿qué es lo que tenemos aquí? No es un Estado antidemocrático, represivo. Aquí hay temor, aquí hay gente que se está yendo del país por temor. Él habló del temor del pasado. Hoy hay miedo. Hoy se le tiene miedo a la policía. No solo en los años 70 y en la guerra. Hay temor a que capturen a cualquiera. Y una persona que la capturen no tiene ni abogado, ni abogada, ni se sabe dónde está recluido hasta que se averigua. Ni lo ve la familia. Es decir, aquí hay un Estado amenazante. El régimen de excepción es un mecanismo de coerción social. De coerción. De meter miedo y de apresar a cualquiera, y explicárselo a cualquiera. Nunca han metido preso a un rico del escalón por ser drogadicto o por andar en ilícito o del San Benito. Es para las comunidades, los barrios, para los sectores populares. Ahí es donde lo aplican. Entonces, nada, yo creo que la situación del país está muy, 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 muy delicada. Realmente es bastante delicada. Ese discurso es un reconocimiento de un deterioro que tenemos en todos los órdenes. No solo en la parte económica y social, que él admite, sino en términos del propio funcionamiento del Estado, la institucionalidad, la legalidad. Aquí no hay en quién ampararse. ¿En quién se ampara uno? Una persona que quiera poner una queja, una muchacha que la han violado, va a hablar con la fiscalía, va a hablar con la policía. Y aquí la policía está amenazando a las mujeres y las viola con todo el tema del régimen de excepción. O se someten o le aplicamos el régimen de excepción. Eso es público. Y han muerto más de 200 gente en las cárceles y hay represión en las cárceles. Y tienen miedo a los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos le tienen miedo a su presidente, porque ellos vieron lo que pasó con fulano, un helicóptero que se cayó, donde iba el hijo del ministro de Defensa, otro helicóptero que se cayó, un funcionario que murió en la cárcel de manera rara y parece que torturado. Entonces hay un ambiente de mucho terror, de mucho miedo, y que expresa que no es un gobierno que se sustente en el respaldo popular, sino en la amenaza, en el miedo. O sea, realmente es un gobierno débil, porque el excesivo control del Estado no garantiza ninguna estabilidad. Sí. No la garantiza. Ahora, César, pareció un chascarrillo y todo, pero hoy hasta se habla mucho, prácticamente 10 horas después, de que hoy ya no solo se culpó a los gobiernos de el FMLN y de Arena, sino que hasta nos podemos retroceder a épocas de la conquista. O sea, ¿por qué siempre buscar culpables en otros lados? ¿Por qué siempre echarle la culpa a alguien más y no asumir lo que toca? Si se equivoca, pero hay que asumir. Bueno, estamos ante una persona con nula capacidad de autocrítica. Todo lo que él hace lo hace bien. Todo va bien, menos algunos aspectos que él reconoce que no van bien, pero entonces la culpa es del pasado. No asume su responsabilidad. Y como no tiene nada que exhibir, porque yo quisiera que él dijera algo del avance en materia económica. Entonces, como no puede decir nada, o en el avance de la salud, de la educación, ¿qué avance hay aquí?
somos los últimos en educación en el informe que salió de un organismo internacional de 84 países. Estamos como en el lugar 81. Entonces, es pasársela criticando el pasado. O sea, ¿cómo se va a resolver entonces? Lleva 6 años. Tiene 4 años con el control completo del Estado. Es mucho tiempo. Fíjate que hay países donde solo se gobierna 4 años y no hay reelección. Usted pasa 4 años y se va y no hay reelección. Por ejemplo, en Honduras, Xiomara no se va a reelegir y son 4 años. Pero Xiomara ha gobernado en Honduras con todo en contra, con una asamblea de mayoría de derecha, un órgano judicial de mayoría de derecha. Y ella no se la pasa hablando del pasado. Bukele ya tiene de sus 6 años, 4 con el control completo. Y yo me atrevería a decir que los 6. Porque la oposición que él tenía en el año 2020, parte del 19, no era real. Los 37 diputados de Arena y los 9 del PCN eran opositores aparentes. Le aprobaron todo. Voy a recordar esto. Entre la toma de posesión de Bukele y el día en que él se metió en la Asamblea Legislativa, 1 de junio del 19 y 9 de febrero del 20, habían pasado ¿cuánto? 8 meses. La Asamblea Legislativa le había aprobado 16 de 17 iniciativas que presentó. Todo se lo aprobó la Asamblea. Lo primero fue el refuerzo presupuestario para el plan de seguridad, la fase 1. Otro refuerzo para la fase 2. Se lo aprobaron. Le aprobaron el presupuesto del año 2020. En ese presupuesto le aprobaron un préstamo de $91 millones. Bueno, no voy a mencionar más. Le aprobaron la venta de bonos. Todos se lo estaban aprobando. Y presentó un préstamo de 109 millones. Ya le habían aprobado 91 para la fase 2 del plan. Presentó uno de 109 para la fase 3, cuando no había arrancado la fase 2. En realidad aquí nunca ha habido ninguna fase de control territorial, pero digamos, no había arrancado la 2 y presentó para buscar un pleito con la Asamblea, un choque, y culpar a los diputados de que no lo dejaban gobernar, y presentar ante el país un dilema entre los diputados y diputadas de oposición o Bukele. Pueblo, escoja, diputados que no me quieren aprobar un préstamo, y yo, que soy el bueno del que ustedes eligieron. Eso fue adrede. Era la iniciativa 17, y hasta esa sí le iban a aprobar, porque lo que estaba era negociando los empresarios del país. Eso fue público, eso lo dijo Portillo Cuadra, que Arena lo que estaba era negociando si el sistema de bioseguridad, 14 millones, era para los POMA o era para empresarios vinculados al plan empresarial familiar. Eso era todo, y la Asamblea tampoco está obligada a aprobarle. Es decir, que él gobernó todo ese periodo, todo se le aprobó de la Asamblea. Y en el año 2020, todo lo que hizo fue aprobado. Y lo que la sala le declaró inconstitucional no lo cumplió. Y cuando citaron al ministro de Hacienda que rendiera cuenta ante la Asamblea, no fue a rendir cuenta. Y cuando citaron al jefe de la policía, no fue. Él se burló. Aquí la oposición no le imponía nada. De manera que son 6 años con el control absoluto del Estado. Esa es la verdad. Y luego llegan las elecciones del 21 y ya de manera formal tiene mayoría en la Asamblea, etc. Entonces, 6 años gobernando el país. Él dice que son 4, son 6, pero si le dejamos 4, ¿suficiente para que muestre logro? ¿O no son 4 años lo que hay que gobernar? ¿Cuántos años es que se gobierna en cualquier país? Los presidentes duran 4 años y se van, algunos se reeligen, si en el país hay reelección. Entonces ya estuvo. Aquí se gobernaba 5 años. Ya él tiene 6. ¿Por qué no exhibe logro? ¿Por qué seguir hablando de los gobiernos anteriores? Si ya terminó su periodo. Su periodo ya terminó. Terminó en junio del 2024, el 31 de mayo. Lo que estamos viviendo ahora es un gobierno ilegal. Pero ya él había terminado su periodo. Usted no puede pasarse hablando del pasado. Se le fueron 5 años hablando del pasado. Bien, y todavía continúa en eso. Esa es una expresión del fracaso en términos, fracaso digamos en términos del pueblo. Del pueblo. Para el pueblo no hay nada mejor en términos social, en términos económicos,
solo exhibe logro en seguridad. Y tampoco hay una modernización del Estado, una modernización de la infraestructura. Lo que hay es un Estado totalitario, una concentración del poder, una falta de transparencia y muchos indicios de corrupción y muchísimas promesas incumplidas. Yo en estos días revisé el plan Cucatlán y de más de 500 promesas, a mí no me llegaban a 10 las cumplidas. Sí. No me llegaban a 10. Entonces, si no puede exhibir nada, lo que le queda, en el caso de él, yo no sé, otra persona tendría otro tipo de comportamiento, pero en el caso de él, el comportamiento es seguir hablando del pasado, pero además hablando mentiras, porque los gobiernos del FMLN, Mauricio Funes cuando llegó, aquí había una pobreza en el año 2018 que afectaba al 40% de la población. En el 19 cerró en 38, en el 2018 cerró en 26 y en el 2019 en 22.8. 22.8 y hoy está en 27.2. Se bajó la pobreza. Se hicieron programas sociales 40, una reforma de salud avanzadísima. Se redujo la mortalidad materna, la mortalidad infantil de 23 a 9 por 1000. Aquí se construyó el Hospital de la Unión, el Hospital del Seguro Social de San Miguel, el Hospital de la Mujer. Se duplicaron las unidades de salud en los gobiernos del FMLN. Se hizo todo un sistema de protección social de las mujeres, con la ley de la no violencia, la ley de igualdad, Ciudad Mujer, el programa de alfabetización. El 67% de las personas alfabetizadas fueron mujeres durante ese periodo. Ciudad Mujer Joven. Todas las oficinas relacionadas para atender la violencia contra la mujer y medidas preventivas en instituciones del Estado. Había todo un sistema de protección. 4.000 mujeres microempresarias vendiéndole al Estado paquetes escolares, etcétera. Una cantidad de acciones. Un sistema de protección social de la juventud. Aquí se hizo gratuita la Universidad de El Salvador, paquetes escolares para jóvenes, alimentación escolar para jóvenes. El INJUVE tenía 7 programas: Actívate para la Convivencia, Jóvenes con Todo, remoción de tatuajes, el PATI, ayuda temporal al ingreso. Se hicieron programas de robótica, también desde el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, para jóvenes talentos. Se hizo todo un sistema de los jóvenes. Se hizo un sistema de protección social universal, con 14 programas aprobados por ley. Alfabetización, alimentación escolar, Ciudad Mujer, agricultura familiar, acuicultura familiar, los paquetes agrícolas, atendiendo la salud de la mujer, el programa para adultos mayores, de la pensión básica universal de $50 que luego subió a 100, etcétera. Se aprobó la pensión para los veteranos de guerra en $100, 50 y después 100. Bukele prometió llevarlo a 300 y siguen 100. Todo lo que se hizo por los liceados, por FOPROLI, el agro se levantó, 5 programas de apoyo al agro. Todo eso se hizo en los 10 años. Nosotros no le aceptamos su crítica a ese pasado, pero él se la pasa en eso, ¿verdad? Haciendo creer y dando por un hecho que ese pasado de 10 años de gobierno del Frente fue un pasado funesto. Incluso surgieron 21 empresas públicas. Bandesar se creó en el gobierno de Funes. El programa de crédito para las mujeres se creó en el programa de Funes. La Dirección General de Medicamentos, una institución pública. La universidad en línea. La empresa que ensamblaba computadora ahí en Zacatecoluca. El Sistema Nacional de Radiología. La ley de medicamentos que redujo los precios. Esto es infinito. Yo me paso 5 horas hablando de los logros de esos 10 años. Pero él ha instalado en la mente del pueblo la idea de que esos 10 años fueron malos. A mí no me interesa hablar de Arena. Arena privatizó 26 empresas públicas, ya sabemos, y dejó una delincuencia terrible, terrible. Pero yo sí rescato esos 10 años. Y no me voy a dedicar a hablar de que hubo errores para hacer el juego a Bukele, como hacen alguna gente del propio FMLN. Y lo digo sin problema, porque aquí hay gente que le hace el juego a Bukele y que no defienden a sus presos, a sus perseguidos, dan por un hecho que Gerson es corrupto, que Eugenio Chique es corrupto. No, nosotros no aceptamos eso. Yo en términos personales
tengo otra visión de lo que fue esto. Pero también se montan algunos en la narrativa de Bukele y no se defienden los logros. Es una pena y mucho problema de comunicación que hubo en esos gobiernos, sobre todo en el segundo, no en el de Funes, en el segundo, de comunicarle a la población todas estas cosas. Y sobre eso se alzó Bukele, sobre una mentira, y la mantiene. Aquí hay un retroceso en todo. Están desmontando la reforma de salud, cerrando ECO, equipo comunitario de salud. Ciudad Mujer pronto la van a cerrar. Acaban de despedir más de 100 personas del IDEMO, la mayoría mujeres. Ya cerraron 12 en este año, de facto. 12 oficinas departamentales del IDEMO están cerradas de 14 y 19 albergues para mujeres. Están golpeando. Le acaban de quitar en el presupuesto de este año más de 60 millones a agricultura, 60 millones a obras públicas, en el marco del acuerdo con el FMI. Ya cerraron 72 escuelas, unidades de salud. Le han recortado a 15 ministerios, a 30 hospitales le quitaron dinero, 54 millones, y le aumentó 53 a los militares, porque gobierna a través de la fuerza. Y le aumentó a la oficina de prensa y de comunicaciones. Dinero hay para los militares, pero no para los hospitales. Entonces, ¿qué balance va a hacer de su año? Que no puede hacer un balance de ningún logro. Entonces, lo que le queda es remontarse al siglo XIX, hablar del pasado, de un pasado distorsionado, insisto, porque yo no me limito a decir, deje de hablar del pasado, sino que también le digo, usted miente sobre el pasado, por lo menos de los 10 años de gobierno del Frente. Usted miente. Y dedicarse a quejarse de las críticas que le hacen los organismos internacionales. Un presidente muy quejoso, muy llorón. Ese discurso parecía como una bachata, porque la bachata son eso, y la mayoría de los tangos parecía un tango, que es una queja permanente, en vez de ponerse a trabajar en beneficio de la población. Bueno, estas son mis apreciaciones. Ahora, César, quisiera que me dijera, que me diera su opinión sobre lo que más ha sonado de lo que llevó a decir a un año de gestión Bukele. Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños, afirmó Nayib Bukele. ¿Qué podemos analizar de ello? Bueno, esa parte es interesante porque prácticamente asumió que es dictador. Dice que no le importa que se diga eso, que va a continuar el régimen de excepción, que no van a salir de las cárceles los que están en las cárceles. Fíjate que él dijo que hay 7,000 personas inocentes presas. Sí. Dijo que eran 15,000 y que liberaron 8. O que eran 14 y liberaron 7, algo así. Pero que quedan 7. Pero acaba de decir que no van a liberar a ninguno. Que no van a liberar a ninguno. Porque a una persona que la liberaron una vez mató a un cabo de la policía, no sé. O a un raso de la policía. Sí. No recuerdo el cargo. A un cabo. Ok. Pero, ¿y quién es él para decir que alguien no debe salir de la cárcel? Él es juez. Él es fiscal. O sea, quien debe decidir si una persona sale de la cárcel es el órgano judicial. Ahí hay miles de personas presas. Se le hace un juicio. Si se demuestra que no tiene delito, debe ser liberada. O sea que él es el juez. Él es el juez. Dice, no van a salir. No lo vamos a dejar salir. Y todavía dice que aquí hay democracia. Y lo dice ante el cuerpo diplomático. Yo no conozco en Europa, incluso donde hay monarquía, países donde el jefe de Estado diga quién sale y quién no sale de la cárcel. Hasta donde yo sé, eso no existe. Y no existe en los países de América Latina. O sea, por lo menos yo nunca he visto ningún presidente que asuma que él es el que decide. Porque para eso está el órgano judicial. Entonces, no me importa que me digan dictador,
Vamos a continuar con el régimen de excepción. Las víctimas del régimen de excepción van a seguir presas, es decir, no hay salida para nadie. Vamos a seguir capturando. Vamos a continuar con la persecución política. Ahora le vamos a meter la mano a las ONG, le vamos a quitar dinero, pero además podemos hasta reprimir, porque parece que hay contratas criminales, porque lo hizo como pregunta. Pero eso quiere decir que eso queda flotando en el aire. Ya hay una justificación para mañana intervenir en una ONG, incluso capturar gente. De hecho, ya hay captura. El abogado que marchó cuando lo del bosque trabaja en una ONG, y no solo él. ¿Y de dónde sale que trabajar en una ONG es cometer un delito? ¿De dónde sale que ahí trabaja gente que comete actos delictivos? Entonces, se autoproclamó dictador. Nosotros no necesitamos que él se dé ese autotítulo, porque nosotros sabemos lo que hay. Pero, bueno, es llamativo que lo asuma, ¿verdad? Que lo asuma. Yo, por eso insisto, esa actitud tan belicosa, ese ataque a todos los sectores, esa violencia verbal, ese nerviosismo, hay que poner atención, porque aquí puede subir la temperatura de la violencia. Pero aunque la suba, eso no quiere decir que va a estabilizar nada. El pueblo está esperando mejoría. Él sabe que el pueblo le dijo, la parte que votó por él, le dijo, va el segundo chance y me resuelve los problemas de empleo, de salario, de precio. Yo necesito ingresos buenos, y eso no va. Eso no habrá aquí, mejoría de ese tipo. Acaban de aprobar un aumento del salario mínimo de 12%, que está mal calculado, cuando el costo de la vida entre el último aumento y este nuevo ha aumentado 20%. Es decir, que la gente que recibe ese aumento va a seguir comprando menos que en el 2021. Porque si se perdió un 20% de poder adquisitivo y te aumentan el salario un 12%, falta un 8%. Sigue comprando menos que hace casi 4 años. Y además eso para una franja pequeña de la población. La mayoría de la población no tiene empleo formal. Y de los que tienen empleo formal, la mayoría también no se beneficia de ese aumento. Un aumento pequeño, demagógico, que no va a cambiar la condición de vida de nadie. O sea, la persona que recibe ese aumento salarial va a seguir con su misma situación económica precaria. Esa es la verdad. No tiene salida. Y la generación de empleo, la inversión, el país con menos crecimiento económico, con menos inversión extranjera. Bien, entonces, declararse dictador y decir, a mí no me importa que me lo digan, es seguir amenazando. Es que volvemos a lo mismo. Todo el discurso es queja, un lloro, porque lo critican. Demasiado sensible. Muy quejoso. Hablar del pasado. Volvió al siglo XIX. En el próximo discurso se va a ir a la conquista. O se va a ir cuando teníamos otras civilizaciones aquí. Mayas, pipiles, no sé a dónde va a terminar en esto. Manipular el pasado, mentir sobre el pasado, mentir sobre el presente, calumniar y amenazar. Eso es lo que tenemos. Una persona que escuche ese discurso, hasta miedo le da a cualquier persona lo que sale nerviosa, porque lo que ve es un presidente descompuesto, declarándose dictador y amenazando, diciendo que todo el mundo va a seguir preso, todo el que está preso. Bueno, así estamos, Francisco, pero nada, hay que continuar en lo que tenemos. Yo insisto en que aquí se necesita hay que poner atención a ese discurso por los niveles de violencia que hubo ahí, de amenazas. Y hay que cerrar fila. Aquí necesitamos un gran frente de masa opositor.
que pueda darle respuesta a los intentos de que suba la violencia. Cuando digo respuesta, es respuesta en el marco de la legalidad que todavía existe, de los espacios legales que todavía existen. Porque aquí el pueblo no se coloca en la ilegalidad. Quienes marchan no cometen ninguna ilegalidad. Quien se coloca en la ilegalidad aquí es el gobierno. Aquí no viola el Estado de Derecho la oposición. Aquí viola el Estado de Derecho el gobierno. Es diferente a Venezuela. En Venezuela, quien se aparta del marco legal es la oposición. La oposición entra al marco legal y luego sale. Da un golpe de Estado a Chávez y luego sale. Luego elige a Guaidó y sale de la institucionalidad. Luego compite de nuevo y si pierde vuelve y sale y amenaza. Tiene un juego, un sector de la oposición venezolana. Y el gobierno hace las cosas de acuerdo a la Constitución. Aquí es al revés. Aquí quien quiere legalidad actúa en el marco de legalidad, la defiende, critica que se anule la legalidad, enarbola los acuerdos de paz, la democratización que se abrió, es la oposición. Y quien viola el marco legal es el gobierno. Esta es la situación. Estamos al revés. O sea que estamos como en los 70. El pueblo quería y votaba por Duarte, por Claramón, antes por Fabio Castillo. El pueblo votó varias veces para ver si salía de la dictadura militar. Y la dictadura militar negaba la institucionalidad. Hasta que el país terminó en una guerra, porque si lo que gobiernan desconocen la institucionalidad y se colocan en el plano de la ilegalidad, no dejan espacio para la acción legal. Pero aquí la oposición sigue pujando por eso, el movimiento popular sigue dando respuesta en el marco de la legalidad, pero está la amenaza de que el gobierno suba la temperatura de la violencia. Cuando digo darle respuesta es que tenemos que seguir, quienes estamos en la oposición, diciendo lo que hay que decir, protestando, marchando, haciendo concentraciones pacíficas. Eso es lo que nos queda, y unirnos para ser más fuertes, para impedir que el gobierno actúe de manera más violenta. Ese es el dilema que está planteado en el país y lo acaba de ratificar con este discurso. Bueno, César, las 7:57. Quisiera terminar con... Bueno, a partir de ayer entra en vigencia el nuevo salario mínimo en El Salvador. ¿En qué condiciones ingresa esto y cómo lo deberíamos de tomar desde su punto de vista como economista? Mira, es un aumento primero a destiempo. El Código Laboral en el artículo 159 establece que el salario mínimo se debe revisar por lo menos cada 3 años. Sí. El aumento anterior fue el 1 de agosto del 2021. Por lo tanto, tocaba una revisión en agosto, en julio, para que entrara en vigencia un nuevo aumento del 2024. Y ya va a estar entrando en vigencia en junio de 2025. Es decir, que hay un retroceso de casi 4 años. Cayó en la ilegalidad el Consejo. Esto es lo primero. Lo segundo, es un aumento que no permite recuperar la pérdida del poder adquisitivo que ha habido entre el último aumento y la situación actual. Basta revisar el costo de la vida como estaba el día, en el mes que entró en vigencia o en el mes anterior en que entró en vigencia el anterior, yo lo tengo, y el costo de la vida a marzo de este año. No hay datos de abril todavía ni de mayo. Lo tenemos hasta marzo. Y hay un incremento de 20%. La canasta básica familiar multiplicada por 2 ha aumentado en 20%. Por lo tanto, a una persona que le suban el 12%, no le van a mejorar mayor cosa, porque la pérdida de su salario ha sido de 20%. Entonces aquí se necesitaba un aumento de por lo menos de 20% para recuperar lo perdido. Por eso el movimiento popular, muchas organizaciones plantearon 25%, para recuperar lo perdido y tener una mejoría por lo menos de un 5%. Eso no se hizo. Tampoco está sustentado en un estudio. Sencillamente, Bukele sacó esto porque tiene demasiado problema. Para sacar de en medio el fracaso de los chorros, el café que apareció en Panamá que no era café,
el problema de la publicación del Faro sobre el pacto con la pandilla, la publicación sobre lo de Cosavi, el muerto de Cosavi, los militares que murieron, los policías, el apresamiento de Ruth Eleonora López, el apresamiento y la represión a las personas que marcharon de la comunidad del Roble, una cantidad de problemas. Entonces él mete distractivo, buses gratis, apresa a un bucero, luego muere un bucero. Cuando muere el bucero, a los 2 días mete preso a Ruth para que ya no se hable del bucero que murió en la cárcel. Está tapando tema con otro. Entonces esto no es más que una medida demagógica para meter ese tema en medio, y ya vamos a ver cuál otro va a sacar, que no compensa para nada. Y lo otro es que va a afectar a la micro, pequeña y mediana empresa y el sector agropecuario. Porque la propuesta que hizo el sector popular, el movimiento popular, muchas organizaciones, era de que el Consejo del Salario Mínimo aprobara un aumento de 25, pero que le propusiera al gobierno medidas compensatorias, que eso es válido. Y había todo un paquete de medidas para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa y al sector agropecuario, incluso por rubro. ¿Qué hacer en el café? ¿Qué hacer en granos básicos? En la ganadería, etcétera. Todo eso está escrito en la propuesta que se presentó desde el CDC, desde la resistencia feminista y desde el bloque de resistencia y rebeldía popular y de FEACIES, que apoyaron esa propuesta de 25. Hubo otras propuestas, incluso más altas, pero esa estaba sustentada en un estudio. Aquí y en medida para estos sectores, porque hay pequeños negocios que si aumentan el salario en este contexto pueden tener problemas. Pequeños, medianos negocios, y el sector agropecuario está en crisis. Entonces nosotros estamos a favor de un aumento bueno del salario mínimo, no de este, pero además de medidas para rescatar el agro y a las MIPYMES. Los grandes no. ¿Qué va a perder Calleja si aumenta el salario en un supermercado? El salario mínimo de $3.65. Lo puede duplicar y no le pasa nada. Pero para los otros sectores sí. Y eso no se hizo. De manera que aquí va a venir problema para los negocios, problema para el agro y un salario que ni siquiera logra paliar la situación en que está viviendo la gente. No sirve para mayor cosa. Esas son nuestras apreciaciones sobre ese tema. Bueno, César, voy a leer algunos comentarios para que, la participación importante, excelente audiencia, muchas gracias. Gracias a El Salvador Patria Querida que está en la retransmisión de este espacio. Luis, salud desde San Salvador Centro. Ayer el bachiller no dio informe. Bianca Monte, buenos días. Nada nuevo dijo, cantinfleando como siempre. Ana T, hola Ana, ¿cómo está? Bienvenida. Este es su espacio, buenos días. Sandra Rivas, buenos días. Bukele ayer se subió en una cáscara de guineo. El tirano es sinvergüenza. Que quite el régimen de represión. Bukele se hace el tonto con los temas importantes. Obvio hablar de esos temas, cierto. Habló en forma agresiva y amenazante. El Bitcoin, el tren bala, el aeropuerto, los chorros, 5 escuelas por día, etcétera. Tengan decencia. Hasta lo dijo ayer también él. Buenos días, paisanos, saludos nuevamente. El discurso de odio y división culpando los gobiernos anteriores de la mala administración del erario público. Defensores de derechos humanos y periodistas incómodos los puso a nivel de delincuentes y de asesinos. Buenos días. Bukele quiere que todos seamos como el salvadoreño promedio, que aplaude y no cuestiona nada, porque el salvadoreño promedio apenas llegó a 7º grado. Nayib, te va a tocar el estilo Mussolini, o si no, tal vez preferís al estilo Somoza. Bukele hable para que lo entienda y lo comprenda el salvadoreño promedio, y también los diásporos que no llegan ni a promedio. Ana T, falta mucho para que este payaso salga, posiblemente hasta que los demócratas tengan mayoría en la Cámara de Representantes veremos la luz. Excelente análisis. Saludos Radio RR desde Denver, Colorado. ¿Qué dijo Cocolito ayer? Nuevamente la transparencia ausente en el discurso del inconstitucional. Desgraciados Pedro de Alvarado y Hernán Cortés.
Lo más chistoso es que el dictador no conoce lo que es confiscarle los bienes a algún malandro. Ana, hizo falta la publicidad en el gobierno del FMLN, sin duda. Los hospitales sin medicina, las escuelas están en pésimo estado, la agricultura salvadoreña abandonada, pero los militares equipados para la guerra. Sí, carroñeros, ya los carroñeros no van a regresar por más que lloren. Él es Dima González. Nayib, te recomiendo pasar por mi clínica urgentemente, por favor, no traer guaruras. Lo que importa es lo que queremos los salvadoreños, lo que ustedes piensan nos vale. Es hora de que reorganicen el comité de madres. Ah, comadres. Buenos días, saludos para todos. Pregunta a su invitado, ¿qué opina del asesinato del periodista salvadoreño en Honduras? Sí, se me fue la ciudad, pero sí, era un defensor del medio ambiente, de derechos humanos, y tenía protección de parte del Estado, pero lo asesinaron. Bukele es un dictador, El Salvador está en una dictadura, no hay derechos, el único que tiene poder es el dictador. Si Nayib devuelve lo robado, hay para subir al salario mínimo de $600. El presidente tapa hoyos. Dimas, siempre será bienvenido. El mal lo venceremos enseñándole a pensar y pueden ser autocrítica. No tenía discurso para el pueblo, llegó a criticar y amenazar y a declararse como dictador. Pedro de Alvarado tiene la culpa de todo. Quiere transparencia como arena. Y sin muertos se han quedado sin una parte de su financiamiento. De ahí en adelante el discurso. Saludos, Flor. Flor 20, 24, 25. Francisco, te puedo asegurar que el ISDEMU, todos los empleados eran horas nalgas. ¿Cómo así? En esas palabras no. Compara la inversión en infraestructura y su importancia de los gobiernos del FMLN y este régimen. ¿A qué te refieres, Mario Blanco? Ahora se van a llamar los niños símbolos, dicen, a saber por qué. Este es el Franklin Paniagua, el salvadoreño radicado en Estados Unidos, que solo pasa en TikTok. Bukele les dará otra medicina amarga a todos esos ignorantes que le aplauden. Después van a andar llorando. El que ataca es porque le teme al objetivo de su ataque. Por eso miente, amenaza y reprime. El golpe vendrá desde adentro. Es cierto que faltó propaganda en los gobiernos del FMLN, pero ¿saben quién era el encargado de esa propaganda? Sí, se habla mucho de eso, ¿no? Que decían, ay, déjenle a ellos todo. La democracia es dictadura en sí. 97% estuvo en dictadura 40 años. Hoy el 3% está en dictadura. Así es la democracia. Cada vez se parece más a otro. En fin. Parte de los comentarios, gracias a todos los que están compartiendo esta transmisión en todas las redes sociales. César Villalón es nuestro invitado. César, muchas gracias por su participación esta mañana en A Primera Vista de radiolarr.com. Gracias a ti, Francisco, por la invitación y un saludo a todas las personas por sus comentarios y sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Así, César Villalona nos ha acompañado esta mañana de A Primera Vista. Mañana estará con nosotros Luis Rivera, abogado defensor de derechos humanos, parte del pool de abogados que tenía Alejandro Enríquez, el abogado Alejandro Enríquez y el pastor Pérez, involucrados en el desalojo de la cooperativa El Bosque. Y bueno, que han sido, están presos según lo que mencionó el juez, pero ese detalle nos lo contará Luis Rivera mañana acá en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Quédense con la máquina del tiempo. Esta entrevista se repite en streaming en radiolarr.com a las 7 de la noche. Hoy, todas las entrevistas a las 7 de la noche. Los fines de semana retransmitimos todas las entrevistas en diferentes horarios, así que siempre pendiente por ello. Gracias a todos por habernos acompañado en radiolarr.com. Siempre tu radio.
La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.